TVN, Televisión Nacional de Chile. Televisión Nacional de Chile presenta Fórmula 1 con el auspicio de Neumáticos Bridgestone, Combustibles y Lubricantes Shell y Colgate-Palmolive. De Osorno frente a Colo-Colo y luego vamos a ir a la Fórmula 1. Y para ir analizando lo que es esta temporada 98, estamos como siempre junto a Alejandro Schmauk. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y tenemos un invitado muy especial, Cristian Maquena, un piloto chileno que ha tenido una excelente temporada en la Fórmula Opel Europea, ha sido elegido el mejor novato del año y se está preparando justamente, Cristian, para lo que es el próximo año. ¿Cómo van los preparativos para ello? Bueno, buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por la invitación de Canal 7 al programa. Los preparativos están muy bien, estamos en conversaciones con los auspiciadores para el próximo año y esperamos poder pelear el campeonato de la Fórmula Opel Europea en este año, próximo año 1999. La Fórmula Opel se desarrolla en muchos de los circuitos donde también se corre la Fórmula 1, así que Cristian nos va a poder ir entregando algunos antecedentes importantes respecto a los escenarios donde se compite en la Fórmula 1. Vamos a ir en primer término a analizar lo que ha sido la primera mitad de temporada para ir viendo cómo se ha ido desarrollando el duelo entre Mika Häkkinen y Michael Schumacher. Esta es la primera fecha disputada en el circuito de Albert Park. Es el Gran Premio de Australia el día 8 de marzo. La grilla de largada, primero Mika Häkkinen, segundo David Coulthard, tercero Michael Schumacher. Existía, Alejandro, un acuerdo en un comienzo, cuando vemos el momento en que abandona Michael Schumacher. Puntos que a esta altura del campeonato le hacen mucha falta. Se abandonó Schumacher cuando tenía un tercer lugar seguro. Ahí justamente lo de la maniobra del acuerdo que decía. El piloto número 1 del equipo es Häkkinen y Coulthard lo deja pasar para que sea Häkkinen el que se lleva el triunfo. En ese minuto fue una maniobra bastante discutida y ahora a fin de año se valida esa actuación del equipo McLaren porque los puntos le servían más a Häkkinen que a Coulthard de cara al campeonato. Había existido un problema de comunicación, le habían hecho ir a boxes a Häkkinen cuando no correspondía y por ello luego le indicaron a Coulthard desde los boxes que debía dejar pasar a su compañero de equipo. Toda la emoción de Mika Häkkinen. Y había sido una actuación demoledora del equipo McLaren. En ese momento había preocupación en la Fórmula 1 porque no se veía por dónde le podían tratar de ganar los McLaren. Eran un par de segundos más rápido que el resto. Lo mismo sucedió aquí en Brasil, donde también los dos McLaren dominaron sin contrapuesto, sin que nadie pudiera ponerse a su nivel. Es el día 29 de marzo en el circuito José Carlos Pache, Interlagos. Häkkinen la pole position, Coulthard el segundo lugar. Y había un terror de todos los otros equipos, pensando en este dominio de McLaren que le sacaba más de un segundo a la vuelta hasta que llegamos a Argentina, donde... En Australia, recordemos, se discutió mucho un tercer pedal de freno que se decía era lo que los hacía andar rápido. Sin embargo, en Brasil, a pesar de que se prohibió el tercer pedal de freno, los mataron igual. Exactamente, le sacaron más de un segundo a la vuelta y... Y esto es Argentina, donde la Ferrari se empezaba a acercar. Goodyear presentaba unos neumáticos más anchos delanteros y con eso conseguían una importante mejora en su rendimiento, lo que le permitía a Schumacher ponerse al menos al nivel de los McLaren. De hecho, Schumacher larga segundo, la pole position fue de David Coulthard. Y ahí se pasa un poco Coulthard en la frenada, Schumacher aprovecha la oportunidad, se tocan en una maniobra un poco discutible, abrió la puerta Coulthard y Schumacher aprovechó la oportunidad. Ahora, cuando trató de retomar su trayectoria, se tocaron con mucha fortuna para el alemán porque la Ferrari no sufrió ningún daño y pudo a partir de ahí, incluso aquí un susto, el despiste. Sí, en la última vuelta, cuando se pone a llover.
Estaba pero tiene lloviznando. la fortuna justamente de caer. No lo peleó el auto en ese despiste, lo dejó ir y eso le permitió salir de la cama de Leca. Si lo hubiera peleado, a lo mejor queda atrapado en la cama de Leca. Bueno, La alegría la alegría de todos los hinchas. En Argentina probablemente hay más ferraristas que en el mismo Italia. Exacto, ¿no? Y también dicen que bueno, es el único piloto que estudia todos los circuitos para ver en qué curva se puede salir y cuáles son las vías de escape. Ahí en Argentina Lo tenía claro. tenía clarísimo que si seguía derecho iba a encontrar esa entrada al circuito. Llegamos a la cuarta fecha, el Gran Premio de San Marino, el día 26 de abril, en el circuito de Imola. La guía de la nueva largada, ¿no? chicana, veíamos ahí desde el aire, la que se construyó con posterioridad al fatal accidente de Ayrton Senna, justamente en la curva del Tamburello, que ha quedado ahora transformada en una curva lenta porque tiene una chicana. Coulthard en la pole position, Häkkinen segundo, Schumacher larga tercero. Aquí Ferrari introduce bueno, los alerones intermedios en el auto Que estaban permitidos en ese momento antes de que... Empezaron todos a ponerlos, a raíz de eso la Federación Internacional decidió prohibirlos porque la estética dejaba mucho que desear. Vemos como los Jordan los tienen las Ferrari, Tyrrell, que había sido el precursor, Sauber, eran muchos los equipos que habían empezado a instalar esos alerones que se eliminaron con una consideración de seguridad. Según la Federación Internacional podían desprenderse, y este es el momento en que abandona Häkkinen. Tiene un problema en la caja de cambios y queda fuera de competencia. Esto se produce en el giro número 17. Primer abandono para los McLaren, que es uno de los factores que hay que tener presente para hoy en la noche. Los McLaren han tenido algún grado de dificultad en cuanto a la confiabilidad, a diferencia de la Ferrari, que en la última mitad del campeonato han sido irrompibles. Sí, es la gran cosa que tiene a favor la Ferrari hoy en día, la fiabilidad que han logrado, cosa que a la McLaren todavía es difícil encontrar. Siguen con los problemas del cambio, embrague, Y el motor, recordemos que en Monza hace pocas carreras rompió el motor Coulthard, pero acá en esta al menos lo vemos triunfador. Y segundo, Michael Schumacher frente a los aficionados italianos. Probablemente en Imola Ferrari es más local incluso que en Monza porque está muy cerca de Maranello. Aquí pasamos a la quinta fecha, el Gran Premio de España, el día 10 de mayo, en el circuito de Montmeló. Y pongan atención a esta situación porque sería clave de cara al resultado. Hace su detención Schumacher. Aquí le aplican una penalización de 10 segundos. Por haber andado más rápido en la calle Boxes cuando se detuvo a reabastecer. Y con eso pierde toda posibilidad de luchar por primer lugar, debe conformarse con el escalón más bajo del podio. Pero aquí en Barcelona, con todos los furgones veloces, fue donde la McLaren, a pesar de la mejoría de Ferrari, volvió a demostrar su gran dominio en los circuitos donde la aerodinámica es tan importante como en Barcelona. Gana Häkkinen, segundo Coulthard, tercero Schumacher. Veíamos en la imagen antes a la novia de Häkkinen, en ese minuto todavía era la novia, después de Mónaco pasó a ser la señora. Bastante participativa en todo lo que es el campeonato, no así como la mujer de Schumacher, que no le gusta aparecer. La vimos en Nürburgring como arriba del podio, estaba con todos los mecánicos McLaren, la mujer de Häkkinen. Lo que pasa es que Schumacher ya tiene una niñita y está esperando una segunda, entonces es distinto para la señora ir a todos los grandes premios teniendo ya responsabilidades familiares. Y esas eran las posiciones del campeonato a estas alturas: Häkkinen, Coulthard y Schumacher tercero. Hasta la quinta fecha del campeonato. Hasta ese momento Häkkinen era claro dominador de la temporada.
no se veía por dónde pudiera algún otro equipo que no fuera McLaren acercarse al rendimiento de los autos anglo-alemanes. El clásico de los clásicos, Gran Premio de Mónaco. Hakkinen en la pole, Coulthard en el segundo lugar, Schumacher en la cuarta ubicación en la largada. Grande la actuación de Giancarlo Fisichella acá, que logra colgarse tercero en Mónaco, un circuito donde tal vez los autos son menos importantes, y un gran logro para este piloto italiano que está comenzando su carrera a gran nivel. Aquí Coulthard revienta motor en la vuelta número 17. Reafirmando que la confiabilidad de los McLaren tiene algún grado de dificultad. Y Schumacher en una acción intentando sobrepasar a Alexander Wurz. Se topa con el piloto de Benetton. Esa fue una maniobra tonta de Schumacher, porque hablando en castellano se picó con Wurz y lo tocó y sacó la peor consecuencia, o los dos resultaron afectados, porque Schumacher abandonó ahí mismo y Wurz un par de vueltas después, cuando reabasteció, cargó el auto y salió con el tanque lleno, sufrió un despiste impresionante a la salida del túnel, como consecuencia del topón con Schumacher. El topón le provocó la ruptura del triángulo superior de la suspensión trasera izquierda. Se ve ahí que no puede controlar el auto Schumacher. En un primer momento intenta abandonar, sin embargo lo convencen en boxes de que el problema es solucionable. Y Schumacher vuelve a la carrera en la última posición. Lo estrecho de los pits en Mónaco, hechos en una calle, muy improvisado. Este es un gran premio que se corre solo por la tradición. Si se aplicaran las normas de seguridad que se exigen en otros grandes premios, no se podría hacer esta carrera. Pero todos los pilotos, los equipos, todos hacen vista gorda respecto a las condiciones de seguridad que hay acá y corren porque es un circuito demasiado tradicional. Y aquí el momento en que Wurz, claro, había quedado el auto, después se supo, había quedado el auto un poco dañado con el tope con Schumacher, y cuando cargaron combustible y lo llenaron, esa pequeña deformación que tenía la suspensión hizo que el auto tocara en el piso cuando adquirió la velocidad máxima a la salida del túnel y perdiera absolutamente el control y se estrellara contra las barreras. Aquí vemos cómo va sin control a estrellarse de frente contra las protecciones. Mucha fortuna para el austríaco, porque no tuvo consecuencias físicas para él este impacto. Estos puntos que perdió aquí Schumacher por no controlarse como corresponde podrían penarles hoy en la noche de cara al campeonato. Sí, claro, y bueno, Hakkinen primera vez desde que estaba corriendo en Fórmula 1 que terminó la carrera de Mónaco, y nada menos que ganándolo. Gana Hakkinen, segundo Fisichella, tercero Irvine. Aquí llega Fisichella. Y Schumacher terminó en la 10ª ubicación. Habría sido un cómodo segundo al menos Schumacher si no se hubiera dejado llevar por un temperamento latino que le salió, porque la maniobra de Wurz fue una buena maniobra. Él no aceptó de que le hubieran devuelto la mano del adelantamiento. Claro, y seguramente todos los pilotos jóvenes con Schumacher se la juegan el todo por el todo, es la oportunidad de mostrarse, y es lo que hizo Wurz en ese momento. Ahí vemos las posiciones entonces, cumplida la 6ª fecha. Cada vez más alejado Hakkinen. Que ya estaba 22 puntos atrás, parecía que el campeonato estaba definido. En ese momento era el mayor pesimismo en Italia, porque veían Mónaco como la gran oportunidad de Schumacher y no sucedió, así que llegaron a Montreal muy preocupados de la situación y se trabajó prácticamente todos los días en Fiorano para mejorar este auto y
tratar de lograr el nivel de la McLaren. Sin embargo, de nuevo teníamos en la primera fila los dos McLaren. Coulthard, Laporte, aquí en el segundo. En esta carrera se producen serios incidentes en la partida. El vuelco de Wurz, entre otras, ahí lo vemos. Alesi también y Trulli se ven involucrados, la carrera se detiene. De alguna manera el origen del accidente tuvo que ver con ese auto que se quedó parado en la largada, el de Ralf Schumacher, porque al tener que esquivarlo, los que venían atrás se desordenó bastante la grilla. Ahí tenemos la reiteración, viene Wurz frenando por el pasto, se toca con Alesi, se vuelca, se lleva por delante a Panis. Otro ángulo para la misma maniobra desde el auto de Alesi justamente. Y en la relargada, un problema para McLaren. Se queda con problemas de embriague Häkkinen. Y es superado por casi todo el pelotón. Y nuevamente hay algunos topones. Y los mismos pilotos del primer incidente se ven involucrados en el segundo, Alesi y Trulli. Y Trulli queda montado sobre el auto de Alesi. Mal día para Alesi, en dos largadas corrió 50 metros en suma. Pero en esta ocasión la carrera no se detiene, sino que aparece el safety car. Ahí tenemos la reiteración de lo que sucede con... También un poco consecuencia de un Häkkinen circulando a muy baja velocidad en el medio del pelotón. Obliga a todos a abrirse y tratar de pasar por el lugar que queda. Abandono para el que era puntero del campeonato en ese minuto. Y ahí se retira el safety car y se relanza la carrera con Coulthard adelante y Michael Schumacher muy atento detrás. Bloqueando, veíamos ahí a Coulthard para tratar de mantenerse adelante con la presión que le está imponiendo la Ferrari. Coulthard con problemas. Se empieza a quedar. Y abandona finalmente una jornada muy negativa para la peor McLaren. jornada para los dos McLaren. Los dos autos abandonan por problemas mecánicos. Y Schumacher se adjudica la carrera. Esta es la carrera de la maniobra tan controvertida cuando Schumacher vuelve a la pista y aprieta a Frentzen, que se estrella contra la barrera. Y fue bueno también la carrera que reabrió un poco el campeonato, porque si no se retiraban los dos McLaren y Schumacher no ganaba esta carrera, también el campeonato ya se empezaba a cerrar un poco y no tendríamos este final emocionante que tendríamos esta noche. Además fue el 1-2 para Ferrari. Segundo remata Irvine, tercero Mika Häkkinen. Y lo que decía justamente Cristiana, una carrera justamente esta última que reabría, Alejandro, las posibilidades de Ferrari. Sin duda, un resultado que no estaba en los libros, porque en Mónaco se esperaba mucho de Ferrari y no pasó nada. En Canadá, que se suponía que era un circuito que iba a favorecer a McLaren, se encontró Ferrari con un triunfo limpio, 10 puntos limpios, porque se quedaron los dos McLaren. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con la segunda mitad de la temporada. Continuamos revisando la temporada 98 de la Fórmula 1. Esta es en la octava fecha, el Gran Premio de Inglaterra, el día 12 de julio en el circuito de Silverstone. Tú corriste la carrera preliminar de esta carrera, Cristiano. Estuve en Silverstone de primera de la Fórmula 1, una experiencia inolvidable. Ahí, bueno, estar en conjunto, todo un ambiente que se vive, y más en Inglaterra, que es la cuna del automovilismo mundial. Coulthard pasando a Schumacher, una maniobra con mucho riesgo, pero sin consecuencia. Ahí un poco después tiene que abandonar. Las condiciones fueron muy complicadas porque empezó a llover. Coulthard reclamó que a él cuando paró le pusieron neumáticos intermedios y la pista estaba para neumáticos de lluvia, cosa que hacen con Häkkinen. Hicieron la prueba con Coulthard, realmente lo fregaron, como se dice, porque querían ver si se podía andar con neumáticos intermedios. No resulta con él y después se lo asegura con Häkkinen. A la segura entre comillas, porque Häkkinen pero pierde Häkkinen el control del auto.
Vean acá cómo pierde el control del auto, hace un trompo a gran velocidad, tan rápido como que pasa por encima de la cama leca y no queda atrapado. Y con mucha fortuna vuelve a la pista. Pero daña uno de los spoilers delanteros, lo que lo afectaría después. Aparece el safety car por las condiciones tan malas que había en ese momento. Con la aparición del safety car, Schumacher, que estaba bastante retrasado, se pone a las espaldas de Häkkinen y cuando relanzan la carrera, observen lo que pasa. Ahí entra el safety car y Häkkinen con uno de los spoilers delanteros dañados por su despiste. Se pasa. Ahí vemos cómo pierde el control y es superado por Michael Schumacher, que en todo caso no tendría un andar tranquilo porque esta fue la carrera de la detención en la última vuelta. Le ponen un stop and go a Ferrari por haber adelantado bajo la bandera amarilla. Y que paran después de haber terminado la carrera. Exactamente, porque cruza la meta por la calle Box. Exactamente. Es una situación muy confusa que la Federación Internacional ahora, para evitar que se repita, aclaró taxativamente en el nuevo reglamento. Cuando se pone un stop and go y quedan menos de 25 vueltas, lo que se hace es agregar, cuando quedan menos de 12 vueltas agregan 25 segundos 25 al tiempo. segundos. Y también hubo un problema de la FIA que le dieron la información a Ferrari después de 15 minutos de ya pasar el error de Schumacher, cosa que legalmente no se podría hacer. Y esos puntos importantísimos, ya había ganado también en Francia Schumacher, se ponía a tiro de pelear el campeonato. Llegamos a Zandvoort, otro circuito donde también tuve la oportunidad de correr, partida muy ancha y después... El A1 este. El A1, claro. Pichiquera Laporte, Ya. Alesi, la segunda posición en la largada. Este es un circuito nuevo o remodelado recientemente con una capa asfáltica bastante nueva, más abrasiva que lo habitual. Y tiene muy buen drenaje en lluvia. Tenemos un toque entre Kurhal y Salo, cuando trata de retomar la trayectoria, golpea la trompa de Kurhal, fin de carrera para el piloto de McLaren. Aparece el safety car. La reiteración de la maniobra entre algunos pilotos, ahí vemos a Alesi envuelto en el accidente, los dos Arrows, Diniz, y ven ahí hace el trompo Kurhal y cuando está avanzando hace un medio donut Salo y lo golpea, dañándole el alerón delantero y lo obliga a detenerse y lo deja sin ninguna opción. Y aquí, el momento en que Schumacher empieza a atacar las posiciones, Se exige más de la cuenta y bueno. Häkkinen, con mucha fortuna porque no queda atrapado en la cama leca y el auto no sufre gran daño, lo que sí tiene que dar una vuelta completa Sin alerón. sin alerón, pierde muchísimo tiempo. Claro, que te ajusta la primera curva después de la entrada a box, así que... Al frente de box. Y vemos a Irvine que lo deja pasar cuando venía recuperando posiciones Schumacher para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Gana Häkkinen, segundo Coulthard, a pesar de los problemas que había tenido. Tercero llega Schumacher. Hacía varias carreras que Häkkinen no había podido ganar desde Mónaco, así que le vino muy bien este triunfo. Y estamos en Alemania ahora, uno de los circuitos más rápidos donde los McLaren estaban en su elemento. El día 2 de agosto, Mika Häkkinen en la pole, segundo Coulthard. Schumacher larga desde la 9ª posición. La peor clasificación de Ferrari en mucho tiempo. Sí, hubo una desorganización del equipo Ferrari que no tenían listo el auto a paso largo, pero no se decidieron hasta el último momento llevarlo. Entonces fue medio sin preparación este debut del paso del auto largo entre ejes. Y
bueno, de los resultados que hay en la pista llegaron muy fríos en todo lo que era la puesta a punto de este auto, que hoy en día el que les permite estar al mismo nivel casi de la McLaren. Dominio absoluto de los McLaren. En estas condiciones, rectas largas, poca carga aerodinámica, los McLaren definitivamente han sido insuperables todo este año. Hacen triunfo- nuevamente el 1-2. Primero Hakkinen, segundo Coulthard. Schumacher Schumacher llega en la quinta posición. Rescata un quinto puesto que al menos le sirve para sumar un par de puntos. Villeneuve tercero, se logra subir al podio. El campeón defensor, luego de una temporada sin éxitos. Esta es en la 12ª fecha, el Gran Premio de Hungría, el día 16 de agosto. Los dos McLaren nuevamente copando la primera fila, pero Schumacher desde la tercera posición ya empiezan a aparecer los autos amarillos de Jordan, el que Jordan. lograron los primeros lugares. Exactamente, Gil igual que el año pasado en Hungría como que renace un poco. Le acomoda mucho este circuito. Es la antítesis del que vimos anteriormente. Este es todo lo contrario de Hockenheim, un circuito bastante trabado, de curvas lentas, donde los adelantamientos son muy dificultosos. Y vemos el momento en que Schumacher para en pista en una detención muy rápida. Estaba tercero en ese momento, segundo Coulthard, primero Hakkinen. Y gracias a la eficiencia del equipo Ferrari va a lograr superar a Coulthard, quien entra a la vuelta siguiente a boxes. Además de la eficiencia de los mecánicos Ferrari, también la eficiencia de Michael Schumacher, que siempre en la entrada a box ha sido quien pierde menos tiempo. Sí. Claro que le costó eso en España un stop and go porque Sí. superó la velocidad permitida, que son 120 km por hora, en la calle de boxe. Este libreto en todo caso lo aprendió bien McLaren porque se lo aplicó exactamente igual en Luxemburgo en la última fecha. Aquí entra Hakkinen. La detención es más prolongada que la de Schumacher. Schumacher venía justamente haciendo un gran ritmo de carrera. Lo que le ayuda en esta maniobra a Schumacher es que él es capaz, ahí justamente pasa Schumacher y recién viene apareciendo Hakkinen en la calle de boxe. Él es capaz de hacer en la vuelta, después de vuelta a pista con todavía los neumáticos fríos, vueltas muy rápidas que le permiten hacer un par de segundos de margen respecto al piloto que todavía se mantiene en pista, como en este caso Hakkinen. Entonces cuando vuelve Hakkinen a la pista se encuentra por detrás. Hakkinen empieza con problemas en la caja de cambios. Ahí en esta carrera también hubo una confusión en la McLaren, que no quiso decir verdaderamente qué fue lo que sucedió, porque al principio dijeron que fue un problema en la caja de cambio, Después que la suspensión después que la delantera. suspensión delantera, después que... Nunca se supo bien cuál fue la falla, pero lo concreto es que Hakkinen quedó entregado a que quien se acercaba lo pasaba. Exactamente. Y que un poco demostrar nuevamente la fragilidad de la McLaren. Le pasan Alta cosas que a exigencia. Ferrari hace mucho tiempo no le pasa. Ahora, igual Hakkinen rescató aquí, ¿cuánto? Un punto. Un punto. Y ese punto puede significar ganar el campeonato hoy. Por eso demuestra de que en esto no hay que regalar, nunca hay que entregarse, porque un punto puede ser clave para ganar un campeonato. Gana Schumacher, segundo Coulthard, tercero Villeneuve. Ese punto el que le permite hoy a Hakkinen conformarse con el segundo lugar y salir campeón. Si no hubiera sido por ese punto, necesitaría ganar para ser campeón. Y quedan a 7 puntos Hakkinen y Schumacher. Y llegamos a la carnicería de Bélgica porque prácticamente todo el parque de autos de la Fórmula 1 queda destruido en la primera vuelta. Hakkinen en la pole, Coulthard
el segundo lugar, Schumacher, cuarta posición. Miren atrás cómo se desacomoda Kurhal, golpea contra la barrera, vuelve a la pista y las imágenes son elocuentes. Récord histórico, nunca en la historia de la Fórmula 1 habían chocado tantos autos en un accidente. Veamos la reiteración en cámara lenta, se estrella Kurhal, se cruza ya sin control, lo embiste Irvine, lo embiste Panis, Ralf Schumacher, Herbert que logra pasar trompeando con neumático reventado, ahí se golpea Barrichello, que viene a toda velocidad y lo Rosset, choca que da todo la impresión ahí. de que no hubiera visto nada porque incluso atrás vemos a Nakano que choca con los restos de uno de los Arrows. Tuero se salva porque venía tanto más atrás como que alcanzó a frenar. Y vuelve a alargarse la carrera después de más de 50 minutos despejando la pista. Con algunos pilotos que no pudieron correr debido a que hubieron equipos que rompieron los dos autos y solo se puede tener un auto repuesto. Barrichello y Panis se quedaron en la pista. Se toca Aquí- Hakkinen y Schumacher. No se llegan a tocar, sino que Hakkinen trata de esquivarlo y hace el trompo y lo pasa a llevar Herbert, fin de carrera para el que era puntero del campeonato en ese minuto y se abría una opción espectacular para Ferrari. Le damos la reiteración, doblan paralelos, pero Hakkinen trata de esquivarlo y sin que se toquen hace un trompo. Queda Hill en el primer lugar, segundo Schumacher, tercero Irvine. Condiciones muy complicadas, la visibilidad realmente era nula, se dijo después de que esta carrera debió haberse suspendido. Bueno, y en un circuito que es el más difícil de todos, con las curvas más intimidantes del campeonato, aquí en carrera sucedió algo Schumacher, que en la lluvia comenzó en la Oruge, que es una curva que se da a fondo, no en lluvia, pero le sacaba 20 kilómetros de diferencia en velocidad mínima a quien fuera el que tenía la segunda mejor velocidad. Que Y era esta Hill en fue, ese momento. perdón, la polémica de la temporada. Sale sacándole una vuelta a Kurhal Schumacher, acelera a la salida de esta recta, Kurhal para dejarlo pasar, no acelera a fondo, Schumacher no se percata esa maniobra y lo estrella, regalando un triunfo seguro. Se le criticó mucho a Schumacher en Italia, la prensa le dio muy duro diciéndole que se podría haber esperado más, tenía tanta ventaja, era claramente el más rápido de todo en esta carrera y es que uno no quiere perder nada, pero allá se le criticó mucho porque una opción importante que perdía Ferrari. Probablemente el campeonato habría estado ya resuelto si no es por esta maniobra que vemos en pantalla. Además que le quedaba todavía una detención a Schumacher, que hubiera aprovechado aquello para sacarse de encima a Coulthard. Sí, bueno, a la vuelta siguiente lo estaban ya esperando en box. Y ahí va muy indignado porque considera de que la maniobra de Coulthard al margen de lo deportivo puso en riesgo su vida, porque la cámara engaña en ese sentido, el impacto fue a mucho más de 200 kilómetros por hora, entonces debe haberse llevado un buen susto. Y la carrera que seguía era Italia, para Coulthard las cosas venían muy complicadas, llegar en estas circunstancias a Italia fue bastante abucheado por los hinchas italianos al comienzo. Y bueno, ahí el cómodo ganador, volviendo al primer lugar del podio, fue mucho tiempo Damon Hill. El primer triunfo de la escudería Jordan en el Fórmula 1. Y hacen en un 2 más encima. Segundo resultó Ralf Schumacher. No sin algo de susto, vean cómo se pasa ahí en el frenaje, es el boost stop. Gustav, exacto, la chicana de Spa muy lenta y muy difícil, después tiene una segunda chicana en la aceleración. Y llegamos a la 14ª fecha, el Gran Premio de Italia, el día 13 de septiembre, en Monza. Largada desde la pole Schumacher, sin embargo se queda, lo Espectacular supera, partida de McLaren. Queda quinto Schumacher. queda quinto, lo supera incluso Irvine.
Gran partida de los McLaren. La alegría de la mujer de Häkkinen en el box de McLaren. Habían largado tercero y cuarto Häkkinen y Coulthard. Ahí tal vez se equivocó la McLaren en la estrategia. Coulthard tenía un ritmo mucho más rápido y después les va a penar esto porque si hubieran dejado que Coulthard pasara a Häkkinen, podría haber sacado una distancia que bueno, en este momento... Pero no le sirvió mucho porque Exacto. explotó el motor. Otra vez la fiabilidad de los McLaren puesta en duda y se aprovecha de ese momento, se complica Häkkinen cuando se encuentra con el humo de la explosión del motor de Coulthard. Schumacher aprovecha el momento de duda de Häkkinen y lo supera. Es una pasada de manual. Exactamente. Era la oportunidad que tenía y la aprovechó. Ahora los que se ríen son los del box de Ferrari. Veíamos a Ron Denny, el director de McLaren, muy preocupado. Häkkinen hasta ese momento conservaba el segundo puesto, pero se despista con mucha fortuna, problemas de freno diría después que tenía, con mucha fortuna porque no queda atrapado en la cama leca y le permite retomar la carrera por un auto que ya tenía algún inconveniente. Pero pierde 2 posiciones, Lo pasa Irvine y un triunfo histórico para Ferrari. Un 2 de Ferrari en Monza, es el libreto perfecto. No, en Italia estaba realmente la fiesta, la gente salía a las calles con bocinas, con banderas Ferrari, se dio con mucha emoción allá y pasaban a compartir el primer lugar. Fue el único instante del campeonato en que Häkkinen no fue primero solo en el campeonato. Fue después de esta carrera en que empataron el puntaje. Empataron y además la Ferrari tenía opciones de pelear el campeonato de constructores, cosa que se había olvidado por completo y pensaron ya en también pelear el campeonato de constructores, no solo el de pilotos. Llegamos a la 15ª fecha del Gran Premio de Luxemburgo el día 27 de septiembre en Nürburgring. Habían hecho la pole y de segundo lugar la Ferrari, todo parecía que iba a ser para Ferrari. Aquí también tuve la oportunidad de correr en conjunto la Fórmula 1, yo corrí el sábado y el domingo, preliminar de ellos, y Häkkinen la verdad que es una carrera espectacular. Con libreto de Schumacher y Ferrari, porque controló la situación y las detenciones en box estuvieron perfectas, con el timing perfecto. Y vemos cómo la carrera la pierde Schumacher justamente donde habitualmente las ganaba, en los pits. Aquí el momento clave, sale Schumacher de pits, se va a encontrar con se aguanta un poco, comienza a hacer vueltas rápidas con el auto más liviano, le permite ganar el tiempo que aquí cuando Schumacher ya está entrando la recta, Häkkinen sale y va a salir por milímetros solamente. Incluso Schumacher con los neumáticos fríos intenta Schumacher superarlo, porque ahí venía con neumáticos fríos Häkkinen y Schumacher venía con los neumáticos ya en temperatura. Trata de mostrarle el auto pero no lo consigue superar y ya en ese minuto quedaba sellada la suerte de la Ferrari del alemán. Sí, aguantó muy bien la presión Häkkinen, no cometió ningún error durante toda la carrera, fue realmente impresionante. Probablemente si sale campeón hoy en la noche, los méritos para ser campeón los consolidó en esta carrera porque anduvo a un ritmo y haciendo una actuación digna de un campeón del mundo. Hasta ahora siempre quedaba la duda de si Häkkinen tenía la madurez y el control suficiente. Aquí demostró que en caso que lo haga es también un justo campeón, porque los dos que sea. Ahí sale por delante Schumacher en la segunda detención ya con una cómoda ventaja. Sí, hay un problema en el segundo set de goma de Schumacher, parece que tuvo un problema, no le permitió mantener el ritmo porque ahora al final con el tercer set de goma logra en cambio acercarse un poco al final.
Gana Häkkinen, segundo Schumacher, tercero Coulthard. Y a propósito de los neumáticos, es tan sensible este asunto, digámoslo a raíz de lo de Luxemburgo. Durante los días, viernes y sábado, había hecho bastante calor y el neumático Goodyear aparecía como el óptimo en esas circunstancias. Sin embargo, el domingo estuvo bastante más helado de lo que se esperaba y se dice que eso habría hecho de que los Bridgestone de Häkkinen anduvieran mejor. Entonces, me refiero a eso porque hoy en la noche podría haber un cambio de temperatura en Suzuka y que eso afectara el rendimiento de los autos. Es tan sensible como eso. Así que puede pasar cualquier cosa hoy en la noche, en otras palabras. Hay 4 puntos de diferencia a favor de Häkkinen para el campeonato mundial. Se define todo esta noche, como decía Alejandro, en el circuito de Suzuka, el Gran Premio de Japón. Alejandro, Cristian, ¿cuáles son sus vaticinos para la noche? Bueno, la carrera va a ser muy complicada. Schumacher tiene que jugarse el todo por el todo. En cambio, Häkkinen tiene la oportunidad de tal vez no arriesgar todo con un segundo puesto. Él podría ser campeón y a no ser que la Ferrari dé algún tipo de instrucción a Irvine para que en la partida tal vez trate de hacer alguna maniobra no muy deportiva que esperamos que no suceda y que gane el mejor. Häkkinen está con las más grandes posibilidades de proclamarse campeón hoy en día. Yo esperaría ver la clasificación, Alejandro, para aventurar un pronóstico, porque tenemos la clasificación hecha hoy día en la madrugada. Vamos a ver si la presión afecta también a Häkkinen. Schumacher es bicampeón, ha estado definiendo los títulos también las últimas temporadas. Vamos a separarnos un instante y vamos a revisar luego la jornada de clasificaciones. Tenemos 12 horas de diferencia con Japón. La jornada de clasificación se realizó ayer viernes en Suzuka a la 1 de la tarde, correspondiente a la 1 de la madrugada de hoy sábado aquí en Chile. Por supuesto no le vamos a dar los resultados de la jornada de clasificación para que ir conservando justamente la emoción. Alejandro, ¿qué importancia tiene en un circuito como Suzuka la posición de largada? En la mayoría de los circuitos de Fórmula 1 la posición de largada es muy importante porque como hemos visto ya en incontables ocasiones el adelantamiento en Fórmula 1 es muy complicado. Los fenómenos aerodinámicos que se producen en el auto que va atrás con respecto al que va adelante impiden el acercamiento, entonces largar en general en los primeros lugares es una tremenda ventaja. Y en este circuito en especial porque no es un circuito que se caracterice por tener muchos lugares donde se puede adelantar. Realmente lo que sucede hoy en la clasificación puede ser clave de cara a la carrera. Ahí tenemos las posiciones del campeonato, la pista ya está habilitada. Como es habitual en la clasificación, al comienzo no salen muchos autos, todos esperan que salgan otros para ir engomando la pista. Hay que considerar de que el reglamento les permite el uso solo de 9 juegos neumáticos durante todo el fin de semana. Normalmente utilizan 1 o 2 el día viernes. En clasificación pueden dar máximo 12 vueltas, con lo que salen 3 veces y consumen en el fondo ahí otros 3 o 4 juegos. Y eso les deja 3 juegos para la carrera. Entonces en general todos tratan de salir sobre el final de la clasificación para guardar juegos de neumáticos. Los neumáticos, aunque no son neumáticos de clasificación específicos, la primera vuelta es más rápida que el resto. Siempre los neumáticos nuevos, y ahí va Häkkinen, uno de los primeros en salir cuando llevamos algo así como 10 minutos de la tanda de clasificación. Sale Häkkinen a poner las cosas en su lugar. Veamos. Da una vuelta previa para calentar los neumáticos, hace una vuelta lanzada y se prepara Schumacher para ir a la pista en función de lo que haga Häkkinen. Muy relajado. Observen un nuevo casco de Schumacher, cambio de casco para la última fecha del campeonato. Ya no es blanco, sino que es cromado prácticamente. Incluso tiene una bandera a cuadros en el costado de la visera, un diseño muy vistoso. En general los pilotos son bastante cabalísticos con esto de los cascos, no los cambian nunca. Muy raro lo de Schumacher de cambiarlo justo para la última fecha. Es muy raro eso, Cristian. En general el color del casco es cábala. Sí, no, y tal vez cambiarlo para un año o de otro, pero justo estamos en lo que podría ser la decisión de su tercer campeonato mundial y cambia el casco, es bastante extraño. Es como dar una señal de que él no se preocupa ni de cábalas, ni de suerte, ni de números. Él va rápido cuando tiene que ir rápido.
Y ya estamos completando la vuelta de calentamiento de Häkkinen, va por su primer tiempo. Se acomoda con mucha calma Schumacher en el auto, mientras está ya en la pista Häkkinen haciendo su primer intento. Insisto, hacen 4 salidas los autos de 3 vueltas cada una, porque pueden hacer un máximo de 12 vueltas. Y ahí ya entra la vuelta lanzada Häkkinen. La velocidad al final de esa recta, 311 kilómetros para Häkkinen. La más rápida hasta ese momento era la de Trulli, y veíamos al lado izquierdo de la pantalla 309. Santuero, el piloto argentino. Que tiene algunos problemas ahora que aparentemente se canceló el Gran Premio de Argentina para el año 99, se podría quedar sin el patrocinio, es un tema que todavía está en discusión. La pista está segmentada en 3 sectores. Este es el primer sector, Trulli había hecho 43, 791 en este primer sector, un sector que va desde la largada y abarca toda una serie de curvas muy rápidas. 2 segundos 7 menos hace Häkkinen en ese sector. Ahora entran a lo que es el segundo sector, que es un sector bastante más rápido. El primer sector es un sector de curva más lenta. El segundo sector es un sector muy rápido que llega hasta antes de la chicana previa a la llegada. Y el tercer sector es desde esa chicana hasta la llegada. Le aclaro ese punto porque va a ser interesante ver después cómo en unos sectores es más rápido un auto, en otros sectores es más rápido otro. Lo que da una señal de la puesta a punto. Si el auto es más rápido en los sectores rápidos es porque está con menos carga aerodinámica. Aquí esa diferencia con Trulli es porque Häkkinen es el primer piloto de los rápidos que sale a clasificar. Generalmente son los lentos, los equipos que están más atrás de la tabla los que hacen los primeros tiempos. Y ahí se manda un tremendo tiempo. Se hablaba de que no se iba a bajar de 1.38 y ha bajado 1 segundo el tiempo estimado. Realmente le deja la vara muy alta al resto, un tiempazo el que ha hecho Häkkinen, demoledor, 1,5 segundos más rápido, lo mejor que se había hecho hasta este instante en todos los ensayos previos. Se ve medio preocupado Schumacher, veremos a ver si... Alguna preocupación en el pit de Ferrari. Ahí la reiteración en cámara lenta de una parte del paso por la chicana subiéndose a los pianos. Lo que mejor hace el McLaren, se descubrió que McLaren tiene una suspensión proactiva que le permite copiar los pianos sin que la rueda se despegue demasiado del suelo, a diferencia de los otros autos que cuando pegan el piano rebotan. Exactamente, la gran diferencia que tiene este año, cómo lee los pianos la McLaren. Uno ve que la Ferrari prácticamente salta cuando pasa por encima de las chicanas, cosa que han mejorado mucho en las últimas 2 carreras. Es que le descubrieron el secreto. Es un sistema que tiene un espiral paralelo al espiral normal que le da una precarga a la suspensión. Ahora estamos con Ralf Schumacher, que anduvo muy bien en los días previos. Todavía no sale a la pista Michael Schumacher, espera que se siga engomando la pista. 37.095, un tremendo tiempo, porque además consideremos la pole del año pasado fue 36 fracción. Y se supone que estos autos son apreciablemente más lentos, se cambió el reglamento, tienen neumáticos con ranuras, tienen trocha más angosta, tienen condiciones aerodinámicas más exigidas, sin embargo estamos prácticamente a 1 segundo del tiempo el año pasado. Y sobre todo se pensaba que en este tipo de circuitos con curvas lentas va a ser más notoria la diferencia, porque por ejemplo en Hockenheim lograron mejorar el tiempo, pero sería un caso donde... Eso hace más destacable el tiempo que hizo Häkkinen, porque es un tiempo que, por lo que vemos, el resto está muy lejos de alcanzar. Ahí vamos con Frentzen en el Williams, en lo que es su última carrera en Williams. Recordemos que Frentzen próximo año va a estar en Jordan. Su compañero de equipo de Damon Hill, que tienen bastante rencor entre ellos dos pilotos, no se caen muy bien, así que esperemos que no hayan muchas peleas el próximo año en la Jordan. Ahí en ese sector ya ha perdido 1,5 segundos Frentzen y entramos al último sector,
y corresponde a la chicana y acelerar hacia la recta meta. El primer sector, insisto, es una zona de curvas lentas, el segundo sector es un sector rápido y ahí podemos detectar dónde están las fortalezas cada uno de los autos. Segundo tiempo para Frentzen, pero a 1,5 segundos del tiempo de Häkkinen, lo que demuestra que ese tiempo de Häkkinen es un tiempo muy difícil de alcanzar. Vimos que en el sector de la chicana casi no perdió tiempo Frentzen. Ahora está uno de los Benetton, es Fisichella el que está intentando. Häkkinen salió y hizo ese tiempo, como para decir, McLaren aquí está presente, tengan cuidado con nosotros. Y todavía no sale Schumacher con alguna respuesta. La imagen de Tuero, relajándose. Para él es complicado porque ese tiempo que hizo Häkkinen pone la barrera al 107 muy alta. Significa para pilotos como Rosset, claro, Tuero. para todos estos pilotos se les complica entrar a la carrera con ese tiempazo de Häkkinen. Muy lento Fisichella, 1.8 en ese tramo de 50 segundos. Sí, que ha sido el problema de los Benetton este año, en todas las curvas lentas, seguramente acá en el segundo sector con curvas más veloces podrá tal vez menos mantenerse un poco más cercano, siempre perder, pero... Digamos de paso que Irvine corrió mucho tiempo en este lugar en la Fórmula Nippon, lo mismo Ralf Schumacher fue campeón de Fórmula Nippon hace 2 años, entonces son pilotos que tienen una ventaja de conocer este circuito muy bien, y este circuito, al igual que Spa, 2.6 la diferencia después del segundo sector, ni en lo rápido anda. Ni en lo rápido anda. Decía que este circuito, al igual que Spa, es reconocido por todos como uno de los pocos circuitos donde el piloto puede manejar, un circuito exigente desde el punto de vista conductivo por la variedad de curvas que presenta. Este y Spa son los circuitos favoritos para los pilotos. Y ahí se guarda Häkkinen, se guarda con un tremendo tiempo y tendrá que esperar qué hacen los demás antes de volver a salir. El ideal es no tener que volver a salir porque eso les permite guardar neumáticos para la carrera. Häkkinen ahora lo que hará será mantenerse esperando que alguien... A ver si hay alguien que le pueda bajar el tiempo y... La mirada preocupada de Michael Schumacher, que todavía no sale. Como que dice en la mirada, me dejó la vara alta Häkkinen. ¿Cómo hago para bajar ese tiempo? Se queda sentado en el auto Häkkinen porque tiene que estar listo por si sale alguien a intentar bajarle el tiempo. Este es Villeneuve en su última carrera con el equipo Williams y su despedida como campeón del mundo. Un año para olvidar para el campeón del mundo, no pudo ganar ninguna carrera, un par de podios, es todo lo que pudo cosechar. Pero por lo menos en Europa quedó con una muy buena imagen este año, demostró que con un auto que no andaba absolutamente nada logró hacer grandes diferencias con su compañero de equipo Frank Frentzen y sobre todo en circuitos que el Williams no se veía, así que quedó muy bien puesto su nombre, que ya después del año pasado que habían dicho que tal vez no era un campeón del mundo muy merecido, pero este año en un auto que no andaba demostró que podía hacer grandes cosas dando espectáculo más que nada. Pero aquí está muy lejos nuevamente porque en ese tramo a 1.6 va a ser casi 2 segundos al final. Y va ahora David Coulthard. Ahí cierra su vuelta Villeneuve, tercero a casi 2 segundos. Insisto, eso demuestra que el tiempo que tiene hasta el minuto Häkkinen es un tremendo tiempo. Bueno, además de la lucha por el título entre Häkkinen y Schumacher, hay una disputa por el tercer lugar del campeonato de constructores entre Williams, Jordan y Benetton, que está bastante cerrada. El
hecho de que sea tan importante esa lucha es que tiene grandes beneficios en lo que es la parte comercial, porque salir tercero, cuarto, quinto significa recibir platas completamente diferentes de la FOCA en lo que es el traslado y el apoyo a los equipos de la Asociación de Constructores. Se mantiene la espera Schumacher, vamos a separarnos por un instante y ya retornamos. Continuamos revisando la jornada de clasificación para el Gran Premio de Japón de esta noche en Suzuka, la última fecha de la temporada 1998. Está hasta el momento Mika Häkkinen con el mejor tiempo y sale justamente Michael Schumacher en su primer intento en esta clasificación. Muy relajado se ve en todo caso Schumacher. Y ahí la cara de Häkkinen controlando el monitor a ver qué hace ¿Qué va a pasar? la Ferrari del alemán. Tiene un tiempo espectacular en todo caso en el bolsillo Häkkinen, 1.37 y fracción. Veremos con los primeros parciales que Exactamente. se tendrá que preparar de nuevo o tal vez guardarse. Esta es la vuelta previa, calentando los neumáticos. Todavía no entra en su vuelta lanzada la Ferrari, cuando veíamos que se detenía Un Nakano. Nakano. Ese es Irvine el que está ahora en su vuelta lanzada con el referente de tiempo, no es Schumacher. Dice Tuero que vuelve a los pits. Ahí estamos con Irvine. Veamos qué pasa con Häkkinen en este sector. Casi 1.755 más. Muy lejos Irvine. Cuarto pero lejos. Bueno, aquí Schumacher que se está preparando para su primer tiro lanzado. Y ahí va a entrar a su vuelta lanzada. .313, más rápido. El más rápido que hasta el ninguno, momento. sí. 2 kilómetros más rápido que Alesi. Tenemos un pequeño problema técnico, qué mala suerte, justamente cuando Ahí estábamos volvió. viendo, ahí vuelve, ¿no? Se arregló, menos mal. Veamos qué pasa con el sector. Este es el primer sector de las curvas lentas o de mediana velocidad. Muy rápido viene. 3 décimas le bajan ese sector a Häkkinen. Se viene la Ferrari. Es notable que lo haya hecho en el sector Veamos el lento, segundo siendo sector. que Sí. marcó la velocidad de punta más rápida, significa que está descargado y a pesar de eso lo mejoró 3 veces. Recordemos que se dijo que Ferrari traía un motor, el primer motor de esta generación de más de 800 caballos justamente para la clasificación. Eso le permite ser rápido en la recta y moverse con carga en la zona lenta. Ahora 0.2. Una décima perdió en el sector rápido con respecto a Häkkinen, pero todavía le viene bajando el tiempo. Veamos cómo hace la chicana. Llenita, se le movió un poco el auto, pero sin inconveniente, y veamos qué pasa. Pole para Schumacher, 326 milésimas menos, y ahora le dejó la tarea a Häkkinen. Cara satisfacción en Jan Todt. Sí, bueno, ahí la Ferrari. Y esto le hace aún más complicado, Schumacher, a los pilotos de atrás para poder clasificarse. Le corrió la vara del 107%. Imaginémonos Tuero, Roset, Nakano, cómo deben estar tratando de meterse entre el 107%. Y ahí veíamos la mirada de Häkkinen, podemos leer la preocupación en sus ojos. Él pensó que con el tiempo que había hecho tenía la tarea cumplida y sin embargo lo complicó la Ferrari.
control remoto con el que va cambiando la pantalla para ver Lo deja de lado, la parece planilla, que sí, quiere va a salir. Fuera los faldones, los cobertores de alerones, fuera las frazadas térmicas. Häkkinen va a la pista a tratar de recuperar el primer lugar. Tercero está Kurhal, pero a más de un segundo. Se nota las diferencias que ha marcado Schumacher y Häkkinen en estos primeros intentos de pole, viendo que están completamente decididos a pelear el todo por el todo. Los punteros del campeonato están como en una liga aparte. Ellos hacen un tiempo que nadie más puede acercarse, lo que es bueno para Häkkinen de cara a su pretensión, porque mientras no haya algún auto capaz de amagar su segundo puesto, a Häkkinen, recordemos, le basta con ser segundo. Schumacher necesita algún auto rápido que sea capaz de intercalarse entre él y Häkkinen. Y por lo visto Irvine está a más de un segundo, casi un segundo y medio. Veamos la reiteración justamente en la zona de la chicana previa a la recta final. Ahí se le mueve un poco el auto a Schumacher, lo controla, pasa una rueda arriba del piano y vemos cómo la rueda permanece en el aire mucho más tiempo de lo que permanecía en la misma maniobra en el McLaren, demostrando de que uno de los secretos del andar de los McLaren tiene que ver con su suspensión. Jean Todt, el que vemos en pantalla, director deportivo Ferrari. Está abriendo su vuelta así. Prometieron mucho los Jordan en los previos, pero ahora están lejos de los tiempos. No, toda la sucesión de curvones veloces donde el auto va al límite, se mueven. Ahí estamos completando el primer sector. En otra, un segundo en ese puro sector. El andar de la Ferrari ratifica todo lo que trabajaron en el periodo entre el Gran Premio de Luxemburgo y esta carrera. Más de 17 días de prueba en 3 circuitos distintos en forma simultánea. Trabajaba en un circuito Schumacher, en otro estaba Irvine y en otro estaba Luca Badoer, que es el piloto de prueba de Ferrari. Y vía satélite se mandaba la información a los técnicos que Exactamente, al mismo para instante- comparar el trabajo de Ferrari, realmente impresionante, no descansaron ningún día. Y la demostración está en lo que logró hacer Schumacher ahora, teniendo una pole provisoria con un tiempo impresionante, porque están tanto él como Häkkinen a más de un segundo del tercero. 2 segundos, 2 para Hill de la pole. Y ahí va Häkkinen. Dos décimas más lento que Schumacher en el primer sector. Fue más rápido que su vuelta anterior, pero perdió 2 décimas. Veamos ahora qué pasa en el segundo sector, el sector rápido. Dos milésimas más lento, o sea, recuperó 2 décimas en el sector rápido. Prácticamente iguales, se la está jugando al máximo. A 2 Häkkinen, milésimas veremos ahora la viene. chicana. La hizo correcta. Ahí se le movió un poco la salida, perdió tal vez un poco. No le alcanzó. 86 milésimas. 86 milésimas, pero es casi el mismo tiempo. Tranquilidad entonces para Michael Schumacher, conserva hasta el momento su primera posición. Vamos a separarnos un instante y ya retornamos. Michael Schumacher en pantalla saliendo justamente en su segundo intento. Él ya posee
el tiempo más rápido de la jornada de clasificación para el Gran Premio de Japón en Suzuka, la última fecha de la temporada 98 de la Fórmula 1. Häkkinen ya ha hecho 3 intentos y llegó a ponerse a 86 milésimas del tiempo de Schumacher. Schumacher no esperó que lo recuperara, el que le quedó el lugar, sale nuevamente de la pista para ver si logra mejorar su tiempo. Sí, hoy en día la Ferrari está al mismo nivel que la McLaren, yo creo, con todo el trabajo que han hecho. Ahora es un duelo de pilotos y veremos qué sucede al final. Se va a bajar del auto Häkkinen, da la impresión. La cara de preocupación, mueve el casco, realmente se ve nervioso Häkkinen. El pit de Ferrari, vemos a Luca de Montezemolo, presidente de Ferrari, al lado Jean Todt. Hasta el momento todos los pilotos dentro del 107%. Y ahí viene completando su vuelta previa a Schumacher. Va a hacer la chicana y entra entonces en la vuelta que cuenta. Veamos si primero cuál es la velocidad final en la recta. 3.13 tenía en la vuelta anterior, 3.14.6. Aún más rápido Schumacher. Más rápido aún. Y se mueve el auto realmente al máximo, dando el todo por el todo. Va a fondo. Aprovechando todo el ancho, subiéndose a los pianitos. Y mejoró su tiempo, 1,5 décimas menos que su tiempo inicial. Vamos para el segundo sector a ver qué sucede. Este segundo sector es el más lento para Ferrari comparativamente. Va a completar el segundo sector. Sigue mejorando su tiempo. Y 3 décimas en el sector menos. que era más complicado para ellos. Se ve que... No, la suma de los dos. 3 décimas es la suma hasta ese minuto. O sea, Sí. el sector complicado fue Pero una venía décima una y tanto décima más y media, rápido. por eso fue Sí. todavía una décima más rápido. Y ahí viene a completar la vuelta. Casi medio segundo más rápido Schumacher que su propio tiempo. Y con eso queda afuera Queda fuera Rosset. Rosset. Lo dejó afuera Rosset con ese tiempo. La Ferrari de Schumacher. Que anteriormente esta vuelta estaba adentro Rosset. Con este... Impresionante la vuelta. Medio segundo más rápido que lo que había hecho anteriormente. Tiempo que ya le permitían en la pole. Con esto consolida la pole la Ferrari de Michael Schumacher. Veamos qué capacidad de reacción tiene Häkkinen. Y vemos cómo pasa por arriba el piano con todo. Y Häkkinen de vuelta en la pista. Su tercera salida para Häkkinen. Schumacher con 2 salidas le ha dejado una tarea impresionante. Va a completar la vuelta previa a Häkkinen. Veamos si logra acercarse al tiempo. Abre la vuelta. Veamos el tiempo, la velocidad 3.12, bastante más lento que la Ferrari. Veamos la zona trabada que sucede con Häkkinen.
Traba es una manera relativa de decir, porque son Sí, ahí se curbones ven muy rápidos, la presión pero... de curbones. Se ve también como ahí Häkkinen ocupa toda la pista, también jugándose al 100%, casi yendo para afuera. Una décima diferencia nada más. En el sector que es el óptimo para Ferrari, se supone que el sector que viene es apto para Para McLaren. McLaren. Podría Häkkinen volver a la pole. Estamos acercándonos al completar el segundo sector. 28 milésimas la diferencia. La chicana podría ser clave. Veamos qué hace Häkkinen en la chicana. Un poco conservador da la impresión. Que no se la jugó mucho parece, veremos ahora. No le alcanza. 178 milésimas. Cuando ya hizo su tercer intento. Pero ya en otra categoría los dos pilotos marcando la diferencia notablemente. Con respecto al resto, ahí veamos la diferencia. A 1 segundo 2, Kurthal, que es el tercero. Irvine a casi 2 segundos, Frentzen a casi 2 segundos. Realmente los protagonistas del campeonato están corriendo una competencia aparte. Andrew Newey preocupado, ese es el ingeniero jefe de McLaren, el responsable del retorno de McLaren a los primeros lugares. El constructor de uno de los mejores autos de esta temporada. Quien fue el que hizo ganador a Williams en sus tiempos de oro y ahora que se cambió a McLaren, supo aplicar el nuevo reglamento casi a la perfección. Veamos si tiene resto McLaren para volver a salir. Todavía le queda una salida a Häkkinen, 2 salidas le quedan a Schumacher. Ahora vemos a Kurthal, más lento aún que Häkkinen en la recta. 311 kilómetros al final de esa recta de la meta. Vimos al compañero entonces de Häkkinen intentando justamente mejorar el tiempo de Schumacher. Le queda solo un intento a Mika Häkkinen para desbancar desde la pole position a Michael Schumacher. Se ha bajado del auto, lo vemos muy preocupado a Häkkinen, se bajó del auto como acalambrado, no sé, está complicado Häkkinen. En cambio Schumacher sigue sentado en el auto, observando el monitor con toda calma. Ahora la presión la tiene Häkkinen. Está leyendo algo Schumacher, ¿eh? La planilla de tiempo, probablemente. Pero los tiempos que tiene en la pantalla, esa es la hoja más que nada donde ven el comportamiento del auto. Exactamente, la telemetría. Se vuelve a subir al auto Häkkinen. A solo una décima Schumacher. Tomó aire, dio una vuelta alrededor del auto, estiró las piernas y ahora va al todo nada. En su último intento. En el último intento se nota preocupado Häkkinen. Bueno, le queda solamente un intento, Schumacher tiene la posibilidad todavía 2 salidas más. Pero no sé si le quede tiempo a Schumacher para 2 salidas, porque ya estamos sobre el final de la tanda. Ahora, el hecho de que Schumacher tenga el tiempo con una salida menos significa que guardó un juego de neumáticos nuevos para la carrera. Estamos con Ralf Schumacher completando su vuelta. El duelo que tiene Jordan con Benetton y con Williams por el tercer lugar en la Copa Constructores. Eso es lo que está en juego en esta clasificación. 1-4, con eso podría estar entre los 4 primeros. Veamos qué pasa en el último sector. Han puesto unas varitas en los pianitos para evitar de que los pasen por derecho, encima. sí, 8 años que se... Pasaban por encima. Aquí los obliga a hacer la trayectoria. Sexto ha quedado Schumacher. Desplazó a su compañero. Sí, 2 segundos perdió bastante en la chicana, que... Y este es Takagi, el piloto local.
que está buscando un asiento para la próxima temporada, en este momento se encontraría a pata para el próximo año. Hay varios que están con problemas. De los cambios del último tiempo, lo confirmado, Ricardo Sonta, el brasileño en BAR, compañero de equipo de Villeneuve, y Pedro Diniz, segundo piloto de Sauber, compañero de Alesi, con lo que el problema le queda a Arrows, que tiene solo a Salo confirmado, y el presupuesto que aportaba Diniz le va a hacer mucha falta a Arrows. Diniz es un caso bien especial, es un piloto que ya ha demostrado capacidad para estar en Fórmula 1, pero además ayuda con algo así como 15 millones de dólares al año en patrocinios personales. De nuevo la cámara con Hakkinen, se va afuera Frentzen. ¿No le echa la culpa a alguien? Y así es gesto a alguien, veamos si hay una reiteración. Perdió el alerón. Ahí veamos si uno de los Jordan, que venía ya lento, vino a completar la vuelta, pero se desacomoda solo, diría yo. ¿Habrá sido Gil? Su futuro compañero de equipo. De ahí nuevamente Fuera Ralf fuera. Schumacher, el enroque preciso, porque recordemos, el próximo año Ralf Schumacher va a estar en Williams. Y Eso por el futuro contrato de la BMW con Williams, que le exige tener un piloto alemán en los primeros años, desde el año 2001, cuando entre en forma oficial de nuevo con la Williams. ya están sacando las alas térmicas. Va a ser un intento Hakkinen, pero me da la impresión de que va a salir cuando esté terminándose el tiempo, cosa de que esté altona. Si le baja el tiempo, no darle la oportunidad a Schumacher de volver a... Ahí va. Donde estamos. Villeneuve ahora sexto. Desplazó a Ralf Schumacher. Schumacher, queda menos de un minuto para que se complete la tanda. Ellos tienen que pasar a una vuelta válida antes que se complete el tiempo, basta que pasen unos 5 segundos antes. Sale Schumacher para estar en la pista, por si Hakkinen le baja el tiempo, él hace una vuelta apurada. Todo o nada en estos últimos minutos. Espectacular todas las clasificaciones, esperemos que para la carrera se mantenga esto y... Ahí viene completando su vuelta Hakkinen. Veremos si resiste la presión y logra realmente sacar el máximo de su capacidad. Estamos a 1 minuto 20 del término de la hora de clasificación. Van a alcanzar a entrar justo en la vuelta. Recordemos, esta clasificación se disputó en la madrugada de hoy sábado. La carrera en la madrugada del domingo. Quedan 30 segundos para que se cumpla el tiempo. Hakkinen va a alcanzar a entrar justo en una vuelta válida. Ahí abre la vuelta. Más rápido que Schumacher la velocidad final de la recta. Con todo viene Hakkinen. Seguramente se jugó con un auto más descargado aerodinámicamente. Abrió la vuelta de Schumacher, faltaban 11 segundos, calculó con toda exactitud el momento preciso. Uy, se va afuera.
Sería todo para la clasificación. 4 décimas más lento inmediatamente con ese despiste, lo logra controlar, casi le pegó a las barreras Häkkinen. Sería todo la pole para la Ferrari de Schumacher. Ahí se baja la bandera cuadro, se acaba la clasificación. Schumacher ahora avisado por radio de su equipo. Había mejorado su tiempo en el primer sector, pero ahora le avisan que no tiene que apurarse y él va muy lento, conserva incluso un juego adicional de neumático. Ha hecho la pole con una salida menos incluso. Hizo 3 salidas contra 4 de Häkkinen. Ahora puedo contestar la pregunta que hacía un pronóstico. Da la impresión de que el campeonato queda muy abierto para Häkkinen porque nadie está en condiciones de disputarle el segundo lugar. Lo que vimos fue una demostración de que Schumacher está para ganar, pero el problema de él va a ser que no se vea nadie que pueda amagarle el segundo lugar a Häkkinen. Están a más de un segundo del tercer.